Y voy a tomar aquí un ejemplo rapidito de un curso que tomé en estos días con un amigo nuestro, Miguel Aragón, que estuvo platicándonos. Miguel Aragón es uno de los arquitectos de una herramienta muy bonita de Link Data que se llama Carbon LDP. Ahorita te muestro su sitio web. Y vino a darnos un taller aquí sobre REST, pero orientado a Java en particular. Y me gustó mucho cómo abordó el origen de REST. Sí. Entonces, te voy a explicar en cómo nos los explicó él, porque me gustó mucho la razón que nos dio. De hecho, si lo ves así un poquito en historia, nos los abordó desde el punto de vista histórico, ¿no? Antes de todo esto, por ejemplo, existió en unas tecnologías, por ejemplo, como RPC, que era un llamado, digamos, remoto a cosas que estaban en un servidor. Era como un llamado a procedimientos remotos. Entonces, como tal, RPC significa Remote Procedure Call, esto. Entonces, básicamente era una forma de cómo tú podías llamar, en este caso, a cosas que estaban en un servidor externo, de alguna forma llamar a estos procedimientos, ejecutarlos y esperar por una respuesta. Una de las variaciones de esos protocolos fue este, que a lo mejor lo hayas escuchado. Si has trabajado con Java o .NET, seguramente ya trabajaste, incluso con PHP. En PHP era común que llamáramos a servicios de este estilo, servicios SOAP, que básicamente era como ejecutar varias operaciones en un orden y en este caso se basaba mucho en XML. Esto estoy hablando de los inicios de los 2000, ¿no? Estas cosas teníamos para hacer comunicación entre sistemas, que es algo natural. Imagínate, por ejemplo, que tú tienes que conectar tu blog o tu sitio de documentos contra una herramienta que hace, por ejemplo, la parte de comentarios. Entonces, si tú tuvieras que comentar eso, podrías hacerlo con este tipo de protocolos. Podrías comunicarte con servicios SOAP y mediante estos servicios SOAP ejecutar ciertas acciones y esperar por cierta respuesta. Esto en Java expande todos los días. Un ejemplo muy común, por ejemplo, es cuando hacíamos llamados a los carriers de, ¿cómo se llaman estos? Proveedores. Proveedores de paquetería, por ejemplo, UPS o FedEx o ese tipo de cosas, cuando quieres consultar el estatus de una orden, dado el número de orden, por ejemplo, ¿sabes qué? Envié unos libros hacia Colombia. Entonces quería checar en este caso dónde estaban estos libros, hacer un tracking. Entonces a lo mejor el proveedor me daba ciertos servicios SOAP y yo mediante estos servicios SOAP me comunicaba. Sin embargo, para que tú pudieras hacer esta comunicación era muy complejo realmente y necesitabas entender cómo funcionaba este protocolo. Entonces, a raíz de esto, la gente comenzó a decirse, oigan, ¿y por qué no inventamos algo mejor? O sea, algo que nos permita comunicarnos más fácilmente entre aplicaciones y que sea incluso más humanamente legible y comprensible. Y con base en eso nació este protocolo, digamos, este conjunto de cosas que llamaremos REST, que no es como tal, digamos, algo que sea propio de una tecnología. REST no es propio de Java, REST no es propio de .NET, REST no es propio de Node.js o de cualquier otra tecnología que me digas. No, REST significa en este caso que tenemos una forma de transferir representaciones de datos. Incluso REST no habla nunca de formatos. O sea, REST nunca te dice tienes que ser forzosamente JSON o tienes que ser forzosamente XML. REST nunca dice eso. REST te pone algunos principios y algunas restricciones sobre las que tienes que tú jugar a partir de esas. Por ejemplo, REST en lugar de preocuparse, por ejemplo, por el tipo de operaciones como lo hacía SOAP, SOAP estaba orientado mucho a operaciones aquí. No, REST se preocupa por algo que llama recursos, resources. Pero, ¿qué es un recurso para REST, por ejemplo? Imagínate que tú tienes que compartir datos. Datos, en este caso, de una aplicación que se va a conectar, por ejemplo, una red social. Entonces necesitas datos de los usuarios porque quieres determinar los amigos del usuario que está autenticado. Entonces, un recurso, por ejemplo, pudiera ser un usuario. Pero también un recurso pudiera ser un comentario, pudiera ser un mensaje de estos de chat, pudiera ser, por ejemplo, un post, pudiera ser una página. Todo esto puede ser, digamos, recursos. Entonces, cuando hablamos de REST, hablamos en primera instancia de recursos, que son básicamente entidades que representan información o que representan datos en nuestros sistemas. Entonces, que no se te olvide, REST no está atado a ninguna plataforma, pero al contrario de otras tecnologías, no se preocupa por las operaciones, sino se preocupa por los recursos en primera instancia, ¿no? Entonces, se dice que los recursos son, se les llama ciudadanos de primera clase, así se les llama.
first class citizens, ¿no? Que esa es una de los grandes principios de REST. La otra cosa importantísima en REST es que cada recurso debiera tener algo que se conoce como URI, que básicamente un ejemplo de URI es una URL. Una URL es digamos, un subconjunto, por así decirlo, de URIs. Por ejemplo, si tú visitas ahorita Web Training diagonal cursos, esto de acá, de aquí para adelante, esto es una URI básicamente. Entonces, en REST siempre vamos a estar utilizando URIs para hacer referencia a recursos. Es una de sus grandes, digamos, bondades. Que no se te escape esto. Otra vez, las URIs son más generales que las URLs. De hecho, en cosas de web semántica, por ejemplo, manejamos URIs en lugar de decir URLs. Si nos apegamos mucho más a la especificación, resulta que estas URIs deberían ser únicas, ¿cierto? Las URLs, por ejemplo, deberían ser únicas. No se vale que yo tenga dos URLs iguales en todo el mundo. Jamás va a pasar eso, porque es de hecho, una de sus restricciones. Entonces, en REST también hablamos, por ejemplo, de que no podemos mantener estado. Entonces, en REST se habla de algo que se llama stateless. Quiere decir que nosotros no podemos almacenar, por ejemplo, variables en sesión. Entonces te preguntarás, pero ¿y si no puedo almacenar variables en sesión, cómo yo sé que, por ejemplo, un usuario tiene acceso a leer un recurso? Bueno, resulta que para eso se crearon mecanismos alternos. La autenticación no se hace por sesión regular. En este caso se hace por una sesión basada en token, que muy probablemente ya lo hayas manejado alguna vez, pero si no te habías preguntado por qué manejabas un token, es precisamente porque a lo mejor estás utilizando un REST API sin que lo sepas. Y en los REST APIs no se vale que tengas estado, es decir, por ejemplo, la sesión es un estado, no puedes tener eso. Lo que puedes tener es una URL que representa recursos y que mediante algún protocolo te va a obtener cierta información. ¿Ok? Entonces, de ahí viene REST. REST no es tan antiguo, REST no es de los 90, es de los 2000, digamos. No tiene más de 15 años REST, es relativamente joven. Ahora, si te preguntas qué es lo que sigue en esto de compartir datos entre aplicaciones y hacer interoperabilidad entre ellas, la tendencia de ahora está siendo por otra tecnología u otro mecanismo. Lo voy a llamar mejor mecanismo. Otra especificación que se llama GraphQL, que a lo mejor ya la escuchaste hablar de ella. Esta es creada por Facebook. A lo mejor por eso algunas personas todavía como que no la adoptan tanto. Ven que hubo mucha discusión por esto de las licencias. Aunque la verdad es que React en su versión 16 ya se cambió la licencia a MIT. Entonces como que ahí ya se borró eso, borrón y cuenta nueva. Pero en algún momento, hace más o menos, incluso hace como un par de meses, todavía muchas personas como que no tomaban tecnología de Facebook. Precisamente por estas restricciones de licenciamiento. GraphQL no sabemos a dónde va a ir. Sabemos que es una opción, sin embargo, no es un estándar como tal, es una propuesta. REST como que se convirtió en un estándar tácito, digamos. Nadie dice que es un estándar, pero la mayoría de nosotros lo utilizamos en el día a día. Y ha demostrado ser una tecnología, un conjunto de cosas muy, muy buenas. Bueno, eso más o menos es REST. De ahí viene. Ahora, aquí hay unas restricciones que quiero que tengas presentes. Recuerda, REST está basada en una arquitectura cliente-servidor. Quiere decir que hay alguien, que llamaremos cliente, que solicita información. A este al que le solicitas la llamaremos servidor. No servidor en el sentido de un servidor web. No. Un servidor en sentido de que a ti te va a responder con algo. Por ejemplo, imagínate que tú eres una aplicación móvil. Eso es un cliente, una aplicación móvil. Y tienes por acá algo que te va a proveer de información. Cuando tú haces peticiones y esperas por una respuesta, mando una petición, espero por una respuesta. Este modelo de comunicación se conoce como arquitectura cliente-servidor y de hecho es como funciona el protocolo HTTP, que seguramente pues, ya lo has escuchado, ¿no? Y es el que utilizamos todos los días. Entonces, pero también si es un cliente, por ejemplo, un bot sigue el mismo patrón. Un bot es un cliente y aquí tienes a alguien que llamaremos servidor que te estará esperando por peticiones y te regresará respuestas. Pero por ejemplo, si tú eres un web browser, un navegador web regular como Chrome o como Firefox, también eres un cliente y por lo tanto puedes hacer peticiones y esperar por respuestas. Entonces, si te fijas aquí, no importa quién sea el cliente, puede ser un bot, un web browser o puede ser una aplicación móvil, cualquiera de ellos al final de cuentas es un cliente. Un cliente, entonces para REST es alguien que solicita.
La segunda cosa importantísima, recuerda que no puedes almacenar estados. Aquí no se vale que tengas sesiones. Y eso lo recalco muchísimo porque a veces cometemos como que el error en pensar que es posible almacenar un estado en un llamado a una API REST. Y eso no se va a poder porque REST no fue definido así, no fue preparado para eso. Y el tercero es medio abstracto, dice, la representación está separada del recurso. Y aquí dices, ¿cómo que una representación? Una representación pudiera ser, digamos, imagínate que tienes como una especie como de vista, aunque no es vista como tal, más bien es una representación de datos, de recursos. Ahora bien, el recurso vive por ahí en algún lado. Puede vivir en una base de datos relacional, en una base de datos no SQL, puede vivir en un archivo de texto, puede vivir en un grafo, por ejemplo, una base de datos orientada a grafos. Puede vivir donde sea, pero eso no es importante. Lo que importa es que es un recurso. Y eso es completamente independiente de cómo tú la vas a representar. Este recurso pudiera estar representado en JSON, pudiera ser representado en texto plano, pudiera ser representado en una tabla HTML, pudiera estar representado pues en XML. Cualquiera que sea la representación del recurso es independiente. Esa es una tercera regla de REST que debes recordar. La representación de tus recursos es independiente a como sea. Y eso es bien importante. Cuando diseñas un sistema usando REST, debes pensar en que los recursos son separados y las vistas o las representaciones son completamente separadas. No puedes mezclarlas porque sería violar el principio de REST. Es decir, yo no podría almacenar en mi base de datos HTML. No, eso estaría raro, porque luego tendría que hacer algo como que hacer parses para que automáticamente se pueda transformar a diferentes representaciones como JSON o XML. ¿Cómo almacenamos actualmente? Bueno, dependiendo de cada motor, ¿no? MySQL, por ejemplo, pues almacena en tablas, pero MongoDB no. MongoDB al final de cuentas entiende esquemas de JSON y por lo tanto su representación natural es JSON. Pero no tiene que ser así en REST. REST se hizo agnóstico a las tecnologías, agnóstico a cómo almacenamos, agnóstico a la persistencia de datos. Para él solo son recursos y su representación independiente. Y lo último, recuerda que cada recurso pudiera ser accedido a una URL o una URI más genéricamente, ¿no?